Buenas tardes, noches. Mi nombre es Diana Margarita Villanueva Rodríguez. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada. Estoy en el 6º semestre y el tema de hoy es lesión renal aguda. Vamos a ver la primera pregunta. Y nos dice, ¿qué es la lesión renal aguda? ¿Y cuáles son las 3 manifestaciones diagnósticas comunes de este grupo de enfermedades? La definición nos dice que la lesión renal aguda es la insuficiencia renal aguda y es la deficiencia de manera repentina de la adecuada función renal. Esta es originada por la retención de desechos que deberían de ser eliminados por los riñones, pero no pueden ser eliminados porque hay alguna deficiencia. Por ejemplo, los productos nitrogenados. Las 3 manifestaciones diagnósticas comunes de este grupo de enfermedades son el incremento en la concentración de nitrógeno ureico sanguíneo, el incremento en la concentración plasmática o sérica de creatinina y la disminución del volumen de orina. Respecto a la epidemiología, ¿qué porcentaje de ingresos a hospitales y unidades de cuidados intensivos representa la lesión renal aguda? En unidades de atención aguda de hospitales, por causa de la lesión aguda, es de 5 a 7% y en unidades de cuidados intensivos es del 30%. ¿En qué situaciones se vuelve común la lesión renal aguda en países desarrollados? En presencia de enfermedades diarreicas o infecciosas y en desastres naturales. Menciona las 3 causas regionales comunes de lesión renal aguda en países en desarrollo. La primera son cuadros de toxicidad causados por mordeduras de víbora, arañas, orugas y abejas. Infecciones como el paludismo y la leptospirosis. Esta última es causada por bacterias y es adquirida por la ingestión o contacto de agua o alimento que esté contaminado por orina o líquido corporal de algún animal que haya estado infectado. Y por último, lesiones por aplastamiento y rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es la ruptura del tejido muscular que libera proteína dañina para el riñón. ¿Cómo se divide comúnmente la lesión renal aguda? En hiperazoemia prerrenal. Esta es la disminución del flujo sanguíneo renal. La siguiente sería la enfermedad intrínseca de la parénquima renal, que se da en presencia de lesión en las estructuras renales, específicamente en la médula y en las nefronas. Y por último, la obstrucción posrenal, que es una obstrucción en el flujo de la orina hacia la vejiga. ¿Qué es la hiperazoemia prerrenal y cuál es su fisiopatología? La hiperazoemia prerrenal es el aumento de concentración sérica de creatinina o nitrógeno ureico en sangre y es causado por un inadecuado flujo plasmático al riñón y por la presión hidrostática intraglomerular que no basta para apoyar la filtración glomerular normal. ¿Cuáles son las causas de la lesión renal intrínseca? Las causas de la lesión renal intrínseca son septicemia, que es la infección bacteriana en el torrente sanguíneo, la isquemia, que es la lesión de los vasos sanguíneos que impiden un suministro adecuado de sangre, y por nefrotoxinas endógenas y exógenas. En el caso de las endógenas tenemos hipercalcemia, ácido úrico, y de las nefrotoxinas exógenas tenemos la suministración de antibióticos, la exposición a la radiación y los tratamientos para el cáncer.
¿Cuáles son las causas de la hiperacemia prerrenal? Es la hipovolemia, es la disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen circulante eficaz, donde existe una insuficiencia congestiva cardíaca, una insuficiencia hepática y la deficiencia de la autorregulación renal. ¿Cuál es la fisiopatología en la lesión aguda renal por septicemia? En la fisiopatología se da porque hay un exceso de la dilatación en la arteriola eferente, se va presentando este aspecto, la vasoconstricción renal por activación del sistema nervioso simpático, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina y endotelio. Existe un daño al endotelio en las células tubulares de los riñones y una disminución en el filtro glomerular. En la fisiopatología de la lesión renal aguda por isquemia, existen fenómenos microvasculares a nivel glomerular y medular. Hay vasoconstricción en respuesta endotelia adenosina, angiotensina 2, tromboxano A2, leucotrienos, actividad del nervio simpático. Hay un daño estructural de células del endotelio y del músculo de la fibra lisa en los vasos. Destrucción del citoesqueleto, pérdida de la polaridad, apoptosis y necrosis, descamación de células viables y necróticas y una obstrucción tubular con fuga retrógrada. En la fisiopatología de la lesión renal aguda por nefrotoxinas endógenas y exógenas hay una hipoxia en la capa externa de la médula renal por perturbaciones en microcirculación de riñones y oclusión de vasos finos. Hay un daño citotóxico de los túbulos directamente o por la generación de radicales de oxígeno libres, en particular cuando aumenta extraordinariamente la concentración del fármaco de contraste dentro del túbulo, y una obstrucción tubular transitoria con precipitación del medio contraste. Dentro de la fisiología y etiología de la lesión aguda por renal, tenemos un bloqueo agudo o parcial o total de la corriente de orina, que es causado por una interferencia glomerular. Dentro del riñón se da por la formación de cálculos, coágulos sanguíneos, compresión externa, por tumores o fibrosis retroperitoneal. En la vejiga hay una hipertrofia prostática, coágulos de sangre o cáncer. En la uretra se da en la presencia de estenosis o en la obstrucción de la sonda de Foley. Muchas gracias por observar. Y aquí está la bibliografía de donde obtuve la información. Gracias.